Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que entres a mi canal Dinero Fácil You Know y veas este video que estamos reproduciendo, ¿verdad? En donde tenemos dos plataformas como YouTube, como YouTube, que te pagan por subir videos. Te estoy dejando los enlaces en ese video para que entres y ganes. Es Rumble y Audacy. Bien explicado, no te lo puedes perder. Hey, de verdad, entras allí y si estás empezando a hacer contenido en las redes sociales, esta es una gran oportunidad porque son plataformas nuevas que te van a permitir crecer y hacer, como que dicen buen panameño, ensayo y error. Ahí aprendemos con estas dos plataformas ganando dinero con el enlace que te estoy mandando. Mira el video, te lo estoy dejando aquí para que aprendas a ganar dinero con estas dos excelentes plataformas. Ahora sí, nos metemos en el contenido de hoy. You know, ¡pra! Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. ¿Qué te pareció la participación de las primeras panameñas en los Juegos Olímpicos? Hillary Heron y Emily Santos, ¿verdad? Una en natación, ¿verdad? Hillary Heron en lo que es gimnasia, muchas disciplinas relacionadas con la gimnasia, y la natación de la panameña de tan solo 19 años, Emily Santos. Mi opinión es que en lo personal estoy muy decepcionado, pero estoy muy decepcionado de las autoridades deportivas en Panamá. A lo largo de los años, a lo largo de las décadas, Panamá siempre lleva participaciones de 5, 7, 8. Yo nunca he visto una de 15, 20 panameños en las Olimpiadas. Como si aquí en Panamá no hubiera talento, como si aquí en Panamá no hubiera diferentes atletas en diferentes disciplinas. Aquí lo que falta, y lo vengo diciendo, es el apoyo indiscutible de las autoridades y también de la empresa privada, que no creen en otro deporte que no sea el fútbol. ¿Dónde está la sub-23 de Panamá en los Juegos Olímpicos? Nunca hemos clasificado a un Juego Olímpico sub-23, Mundial sub-20, Mundial sub-20, Mundial. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la sub-23, son jugadores que tienen hasta 23 años y ya nos vamos a encontrar con, por ejemplo, en Argentina un Garnacho, nos vamos a encontrar en Brasil con un Hendrick, nos vamos a encontrar con jugadores como Foden en Inglaterra, nos vamos a encontrar con Lamine Yamal y con Nico Williams. Otro nivel, otro fútbol. Es duro. Eso es allá, si llegamos allá. Pero en México tenemos rivales muy fuertes. Costa Rica tenemos rivales. Honduras. Mentira, que sí podemos. Que cuál es el miedo, hombre. Disciplina, preparación. Deja la taquilla, deja la maleantería. Con muchos atletas hablo. Deja la taquilla, la maleantería, el sobradismo que tenemos, la fuerza de rostro y la cizaña. Que no porque venimos del gueto tenemos que ser como malitos en el deporte, cizañoso. Falta de disciplina, pero principal, falta de apoyo, falta de instalaciones, falta de seguimiento, falta de instrumentos, falta de indumentaria. Cosas tan básicas. La piscina Ailín Coparropa. La ciudad deportiva Irving Saladino, una medalla de oro en 2008 en Beijing, en China. ¿Y cuándo más? Y antes de eso, ¿cuándo antes? Solo 3 medallas hemos obtenido y 2 fueron de Lloyd Lavish, una de plata, una de bronce, en 100 y 200 metros plano. 1900 no había ni color en esa época. Luego viene Irving Saladino, 2008. Pero es que Panamá no ha ganado nada. Y siempre las participaciones de Panamá, meritorias, muy bien.
Pero yo le he hecho la culpa indiscutiblemente al apoyo en el deporte, que ha sido un gran error. Un gran error. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Cuba, un país que tiene supuestamente un régimen, supuestamente no, lo tiene, de hecho lo tiene, sí, por supuesto, pero que Cuba siempre marca excelente, gana medallas en todas las Olimpiadas, gana medallas de oro, de plata y de bronce, en todas, y han habido unas que más que otras, que ha estado muy cerca de asomársele a las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, equipos poderosos en Japón, Alemania, Inglaterra, por supuesto, Reino Unido. Estamos hablando de que siendo un país con el régimen que tiene, pero allá el deporte es algo sagrado, una disciplina sagrada. Y no es que aquí no existan personalidades, jugadores como tenemos aquí a Hillary Heron, que para mí es una excelente atleta, y para mí Emily Santos una espectacular niña. Vamos a ver algunas de las imágenes aquí. Vamos a ver este momento. Esto es histórico, esto es glorioso, y a mí me llena de orgullo como panameño viendo la participación. Vamos a tener aquí un pedacito. Asistentito, asistentita. Aquí, ¿ves? Para que lo vean. Ahí, para que lo vean. Ahí, cuidado. Para que lo vean. Vean la participación de Hillary Heron, ¿verdad? Y yo pongo a los niños para que vean esto también. Porque esto es que quiero que los niños lo vean. Comparte este video, míralo, ahí está. Let's go. Hillary Heron, entonces, vamos a ver. Comenzó. Mira, panameña. Su tiro completo. Mira eso. Muy bien. Ahí va. Pero muy bien. Ahí va. Mira. Ahí va, qué bien. Salida. Ah, se tropezó. Salvó. Está bien, se tropezó un poquito, pero vamos a ver este salto. Vamos a ver este salto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí viene el salto, mira. Ya partió. Ahí va. Ahí va. Let's go. ¡Excelente! Muy bien, ahí está. Emocionada. Yo me siento. Dos saltos de pie bien me saca con lo que ella entrenaba. Me saca las lágrimas. Sabe, hizo lo que tenía. Me saca, lo veo de nuevo, lo veo de nuevo. Es mi país. Bien, un paso largo, pero ese era el trabajo. Es Panamá. Que ella siempre veo a las gringas, siempre veo a la chinita, siempre veo a la japonesa, siempre veo a la rusa. Una panameña en Olimpiadas, por el amor de Dios. Una panameña en Olimpiadas. Esto me saca las lágrimas de la emoción. Y esto es genuino. Yo no me pongo cebolla, ni limones, ni nada de estas cosas. Yo soy así cuando algo me emociona, me emociona. Es hermoso. Vamos a ver aquí que tenemos otras. Estas son unas imágenes. Aquí como ella salta, como ella hace. Aquí vemos otra. Eso no, y ahora, bien, está bien. Ah, la gimnasia rítmica. Aquí tenemos esto, ¿eh? Vamos a la natación. Vamos a la natación. La panameña en la natación que lo hizo también de una forma increíble. Vamos a ver esto aquí. Panamá quedó. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. Así que atención, Panamá. Viene. Claro que sí. Aquí viene, ahí está. 100 metros. La Emily Santos. 100 metros. Atención, Panamá. Puras monstras. Puras animales. Digo, lo digo en sentido figurativo, ¿no? En natación. Vamos a ver. El mundo. Let's go. Viene la panameña. Atención a esa línea 7. 7. Emily Santos. Sabemos que la línea 7, en las que están alejadas del centro, les cae más el agua y les cuesta más. Eso se gana por tiempo. Sabemos que los mejores tiempos van en la 4 y la 5, que vienen siendo los carriles más veloces, en teoría. Sí, señor. Veamos la importancia de estar en los Juegos Olímpicos. Solamente 16 ¡qué emoción! en la historia de nuestro país han ido a Juegos Olímpicos. 16 nadadores han ido a los Juegos Olímpicos. Dios mío, qué vergüenza. Pero no por los nadadores, sino por el poco apoyo. 96 y no me voy a cansar de decirlo. Han sido olímpicos para nuestro país. Ahí va. Ahí está la panameña, la número 7. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Yo creo que es súper. Mira, aquí tenemos el Haji Gómez Hurtado, Hulko, el tío de Hulk. Puede ser. Hulko, puede ser tío de Hulk. Strauch, Valmoreno, Horska, Santos Silva y Connolly. Vamos a ver. Let's go. 7 bien votados.
en la historia. Panamá, mi banderita. 28, Qué orgullo hasta que me saca las emociones. Ese fue el primero. Ahí va. Momento de la salida. Atención, línea 7. Yo creo que en la salida salió un poquito flojo. Ya quedó mal. Mira, ¿por dónde va? Aquí va. Ahí va la panameña. Ahí va la panameña. Ahí la vemos. Ahí. Ahí estamos con la flechita. Ahí estamos con la flechita viendo. Ahí estamos con la flechita viendo la panameña. Ahí estamos viendo que está quedándose. Vemos que la colombiana, la australiana y la finlandesa. Y ahora Australia, que y la de Panamá detrás de la ambulancia. Pero no, ni tanto. Pero lo importante ni tanto, ¿eh? Ni tanto, ¿eh? Aprovechar a estas rivales. Ni tanto. Ahí va. 50 metros ahí. Claro. 50 metros ahí va el regreso, ahí con fuerza, vamos a ver, la panameña se está quedando en la peli, ya la cámara no la agarró. La cámara no la agarra. La cámara está agarrando la se le fue hasta la cámara. Va por acá. Bien, ya no sale ni en la cámara, Dios mío. Qué bullying que le han hecho. Ahí va por acá. Va por acá. 58, un minuto. Mira dónde va, ya Australia, ¿no? O sea, esa gente en Australia nace en el agua, yo creo. Nadan contra tiburones allá en Australia, Dios mío. Coño, pero por favor, que le jalen el pie. Jalen la pierna. No. Strauch, Julco, Valmonte, todavía no llega la ambulancia. Horska, Gómez Hurtado, hasta la colombiana nos ganó, pues sin Colombia no hay mar. ¿Dónde nada la colombiana? 7. Santos Silva. Por lo menos le ganamos al Haji. Y le ganamos a Connolly. Quedamos de sexto. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hombre? Va a terminar sexta la panameña. ¿Qué vamos a hacer, hombre? Está difícil, está bien. 19 años también, no me jodas. Son 19 años también. Hay que ver. Por favor. Oye, tampoco 19 años. Que tú no sabías cuánto yo tenía. 19. 100 metros. Está bien. Yo no voy a criticarle nada a esta niña de 19 años. Dios mío, todavía puede para las otras Olimpiadas. Ahí desde la salida. Ya, mira, de las primeras que tocó, ahí estamos viendo el momento. De las primeras que tocó el agua, pero. Y también esta que está volando. ¿Qué le pasó a la azulita? Está volando, por eso que quedó de última. Porque iba volando cuando todos estaban tocando el agua. Ahí está. Todo eso son estrategias. Mira, ahí va. Mira, todas habían entrado y todavía estaba todo el cuerpo afuera. ¿Cómo no vas a quedar de última? Si estabas todas estaban en el agua, debajo del agua, tocando el plan y esta todavía está volando en el aire. ¿Qué pasó ahí? Esta es como de Nueva Zelanda. Fiji. Ahí está la que ganó la australiana que nació en el agua. Yo creo que nació practicando contra tiburones allá en Australia, contra cocodrilos. Esa gente nada. Mira, no sale ni la panameña aquí. No sale ni la panameña en la imagen. Ahí está, tocó. Creo que hizo trampa. Creo que toma cosas. No, mentira, no. Ella de verdad es una gran atleta. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Ese es lo difícil de las Olimpiadas. Son niveles y la panameña quedó de sexto lugar. Yo me siento orgulloso de eso y ahí está la panameña de 19 años. Orgullo panameño. Más apoyo, por favor, por parte de las autoridades. Yo no puedo creer. Yo quiero ver en las próximas Olimpiadas una selección de baloncesto, una de voleibol, una de hockey sobre césped. Estamos jugando. Ayer escuché. Estamos jugando rugby 7. Tenemos equipo para eso. ¿Qué pasó? Vamos a meterle. Se puede baloncesto, natación, gimnasia. Demostró Hillary Heron que en gimnasia Panamá tiene con qué. Entonces, porque yo sí pensaba que nada más que podíamos meternos en atletismo. Porque estaba Irving Saladino, Alonso Edward. No. Y en natación siempre hemos tenido buenos nadadores. Y ya te digo, faltan más piscinas olímpicas aquí en Panamá. Falta más apoyo por parte del gobierno, falta más apoyo por parte de la empresa privada. Una verdadera disciplina desde los niveles de la escuela. ¿Y por qué lo digo? Vamos a buscarlo porque aquí está Lucy. Yo creo que esta es una gran oportunidad, Lucy. Porque después de los Juegos Olímpicos, quiero que sepas, Lucy Molinar, después de los Juegos Olímpicos vienen panamericanos, vienen sudamericanos, vienen muchas cosas, Lucy. Vienen muchas cosas. Yo te veo aquí muy emocionada y aquí dice Lucy Molinar. Porque yo digo que a nivel de educación también hay que hacerlo. Imposible no emocionarse con la actuación como está Hillary Heron. Gracias, pero gracias a todos
a todos nuestros atletas que nos han hecho vibrar. Lucy, te mando un mensaje con mucho cariño y mucho respeto. Tú sabes que yo voy a ti en el Ministerio de Educación. Educación deportiva, la educación física en Panamá está años luz atrasadísima. Atrasadísima la educación física en Panamá en las escuelas primarias. Te lo digo porque tengo niños pequeñitos en la escuela primaria y vamos a practicar pateando la pelota. Y vamos a practicar nada más fútbol, béisbol, baloncesto, algo de gimnasia, algo de atletismo. Ya. ¿Qué pasó con los otros deportes? Hay que hacer más carreras deportivas en Panamá. Eso va desde la escuela. Desde la escuela se enseña eso. Yo creo que acabo de dar en el clavo, Lucy Molinar, introducir más el deporte. Este mensaje es importante, más el deporte. No solamente, Lucy, es aplaudir a Hillary Heron, que con bastante mérito se merece nuestros aplausos. Pero yo más aplauso le doy a cualquier atleta panameño. Es que porque con las uñas llegan donde están. Una vergüenza le debería dar al gobierno. Con todo respeto, ministra. Debería darle vergüenza a usted. Con todo respeto. Usted sabe que yo la aprecio, la admiro y quiero que usted haga un gran trabajo en el Ministerio de Educación. Pero hay que meterle la mano a la educación deportiva en este país. El deporte, aparte de que te aleja de los vicios, te aleja de la ociosidad, te enaltece tu cuerpo. Mente sana, cuerpo sano. ¿Verdad? Y esta es una atleta. Dios la bendiga a esta niña. Hermosa. Hermosa de cuerpo y alma. Y a todos los atletas panameños. Viene Ateina Bailón, el boxeo, abandonadísimo abandonadísimo el boxeo en Panamá. Yo solamente quería hacer este comentario y yo espero que a usted le guste. Y por supuesto, si te gustó, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vemos hasta otro próximo video. Seguiremos esperando más apoyo de las autoridades en el deporte nacional. Felicidades a nuestros atletas que lo hicieron increíblemente bien. Jamás voy a criticar eso. You know, pra.